Soy Raúl Hernández, catedrático de Química de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Escuela de Formación de Profesores de Nivel Medio, EPEM, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta oportunidad tendré el gran gusto de platicarles sobre las soluciones. Iniciamos. Vamos a nuestro índice. Iniciaremos con el estudio del agua. ¿Qué son las soluciones? Miraremos qué son las suspensiones y concentración. En esta primera clase llegaremos hasta expresiones porcentuales y partes por millón en concentración. Iniciamos con el agua. Es una de las sustancias más importantes y también la más abundante de todas las sustancias inorgánicas. Es la sustancia que forma el mayor porcentaje del cuerpo. El agua constituye alrededor del 60% de los hematíes, 75% del tejido muscular y 92% del plasma sanguíneo. El agua es un excelente disolvente y medio de suspensión. Y el agua resulta ser pero tan importante que prácticamente se tiene la idea que si no hay agua no hay vida, por lo menos en los términos en los que el ser humano conoce la vida. Cuando se hace una exploración, por ejemplo, de planetas, en las nuevas técnicas de buscar exoplanetas, siempre se va analizando y buscando la posibilidad de que haya agua, ya que siempre quedaría abierta la posibilidad de presencia de vida en estos planetas si hubiese agua. Entonces el agua se constituye en un solvente extraordinario para sostenimiento de la vida. Un disolvente es un líquido o un gas en el que se ha disuelto algún otro material que puede ser líquido, sólido o gaseoso llamado soluto. Aquí tenemos como ejemplo una solución clásica. Como soluto vamos a tener sal, es decir, cloruro de sodio, la cual en términos comunes se nombra como sal, aunque es importante hacer ver que sales hay muchas. Este solo es una sal. Por supuesto que el soluto debe ser soluble y en esta situación tendremos que platicar a qué se refiere la solubilidad. Lo miraremos posteriormente y luego tendremos que tener un disolvente. Ya todos hemos hecho esto en algún momento. Echamos la sal en cierta cantidad de agua y para llevar a cabo el proceso de disolución pues tendremos que agitar. Por eso aparece una varilla de vidrio en la parte interior del vaso de precipitados. Entonces, de esta manera, cuando se agita lo suficiente y se disuelve completamente la sal, constituimos una solución conformada por un soluto y un solvente. Podemos usar indistintamente los términos solvente y disolvente. En esta fotografía se puede observar la diferencia entre una solución de cloruro de sodio en agua, que es la que aparece del lado izquierdo, y del lado derecho vamos a tener una suspensión de almidón en agua. En una suspensión, el material suspendido puede mezclarse con el líquido o medio de suspensión durante algún tiempo, pero acaba por depositarse. Ya desde este momento empezamos a observar las diferencias que hay entre una solución y una suspensión. Observamos que una de las características de una solución es que constituye una mezcla, en este caso es un líquido totalmente translúcido.
Eso significa que lo que hay atrás se puede ver sin mayor dificultad, porque la luz logra atravesar el recipiente sin ningún problema. Mientras que en el caso de la suspensión, en donde en este caso en particular tenemos almidón, parte del almidón se ha disuelto, pero observamos que hay una buena cantidad que no se disuelve. Entonces el almidón, las partículas sólidas de almidón, esta sustancia que miramos que genera una turbidez. La turbidez implica que la luz ya no puede pasar totalmente hacia la parte de atrás del recipiente. Si hubiera algo ubicado en la parte de atrás de esta suspensión, ya no se podría ver totalmente con claridad como en el caso de la solución. Una segunda situación que observamos y que nos va a servir para poder determinar qué es una solución o qué pudiese ser una suspensión es el hecho de que ustedes se van dando cuenta que la solución presenta una sola fase. Eso significa que yo aquí solo puedo ver una sustancia, en este caso agua, no miro nada más. Pero del lado derecho vamos observando que además del agua hay una sustancia blanca. Entonces quiere decir que hay más de una fase. Y por último, pues vamos a indicar que la solución es totalmente homogénea. Quiere decir que si yo sacara una muestra del fondo del recipiente, de en medio, de arriba o de donde sea, voy a tener en todas las muestras, al hacer una comparación, exactamente la misma proporción de combinación de soluto respecto del solvente. Ambos constituyen la solución. Pero si yo tomo una muestra, por ejemplo, de la suspensión de la parte inferior, en donde se está concentrando una mayor cantidad de soluto, porque este va a irse al fondo del recipiente por acción de la gravedad, y si tomo una muestra en la parte superior, pues obviamente va a haber una diferencia de concentración, es decir, una diferente proporción de sólido respecto del líquido. Y si tomo una muestra de cualquier punto, pues todas van a tener variación en esta cantidad de soluto respecto de la cantidad de agua. Quiere decir entonces que en el caso de la suspensión, esta será heterogénea, o sea que tenemos una variabilidad de la concentración dependiendo de dónde se tome la muestra. La suspensión, al irla dejando en el tiempo, el sólido empezará a irse al fondo del recipiente y tenderá a depositarse ahí. Las suspensiones son también de tremenda importancia desde el punto de vista médico. Miremos unos ejemplos. Los antiácidos. Cuando alguna persona va a tomar un antiácido, recuerden, de las primeras cosas que hace es tomar el frasco y agitarlo. Normalmente es un líquido lechoso, blanco, y lo que es propiamente el antiácido es el sólido. Y como ya dijimos, es heterogéneo, no está bien distribuido. Si yo no lo agito, puede ser que tome más agua que el sólido, que es el que realmente va a tener la acción de antiácido. Por eso se tiene que agitar. El caso, por ejemplo, de un medicamento como el metronidazol, que es un antiparasitario, también viene en forma de suspensión. Lo mismo que la amoxicilina, que es un antibiótico. El caso de la penicilina también es un antibiótico. Todos nos recordamos que pues, en algún momento de nuestra vida nos inyectaron penicilina. Nos recordamos de la persona que nos iba a inyectar, que sacaba una jeringa, que tenía una aguja que debía ser gruesa para evitar que se tapara y que cuando nos inyectaba, pues esto resultaba bastante doloroso. Entonces esta penicilina, cuando se le agrega agua, va a constituir una suspensión, pero va a haber una cierta cantidad de penicilina que no se disuelve
tal como acabamos de ver en el caso del almidón. Y por último, el caso de la insulina, que viene también en forma de una suspensión inyectable. Entonces, el agua tiene características excepcionales para constituirse como se dice que es el solvente universal, porque disuelve una gran cantidad de sustancias. Ya como argumentábamos al principio, prácticamente el agua va a ser un sustento de la vida. Observamos la molécula de agua. En este caso, tenemos un oxígeno que, como sabemos, es sumamente electronegativo. Esto hace referencia a que tiene una gran posibilidad de atraer electrones en relación al hidrógeno. Entonces, los dos enlaces oxígeno-hidrógeno que observamos acá, los electrones que están siendo compartidos son atraídos fuertemente hacia el oxígeno. Eso genera lo que hemos denominado como un dipolo eléctrico. Un dipolo porque son cargas parciales, porque el enlace no se ha roto, sino que únicamente los electrones están compartidos en forma desigual. La nube electrónica del orbital molecular correspondiente a este enlace está distorsionada y básicamente está distorsionada con una mayor acumulación de carga sobre el oxígeno. Entonces se han formado dos dipolos eléctricos entre el oxígeno y los dos hidrógenos. Y también observamos que el oxígeno, que tiene más electrones, le quedan dos pares de electrones libres que no están formando enlace. Entonces esto constituye una situación de que el agua tendrá toda una parte negativa y una parte positiva. Entonces, al encontrarse otra molécula de agua, ocurre la formación de puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno van a hacer que para pasar, por ejemplo, el agua que estuviese en estado líquido a estado gaseoso, hay que romper estos puentes de hidrógeno. Esto va a requerir una mayor cantidad de energía. Y entonces la situación de la polaridad del agua va a influir en sus propiedades físicas y en este caso específicamente, por ejemplo, en el punto de ebullición, que tendrá que incrementarse porque para poder lograr el cambio de estado, pues tenemos que romper esos puentes de hidrógeno suministrando energía. Entonces, el agua es una molécula en la cual tenemos áreas positivas como negativas. Esto en concreto, como lo indiqué, se indica por medio de cargas parciales. La versatilidad del agua como disolvente se debe entonces a los enlaces covalente polares en los que los electrones no son compartidos en forma equivalente por los átomos. Aquí miramos una molécula de agua rodeada por tres moléculas de agua formando puentes de hidrógeno. Entonces, las moléculas de agua van a constituir como una cama elástica en la superficie del agua. Quiere decir que el agua es cohesiva y pegajosa. Todos hemos observado en algún momento un insecto que literalmente se puede posar sobre la superficie de agua. No se hunde, a pesar de tener pues, cierto peso. ¿Por qué? Pues hay que romper esos puentes de hidrógeno. Y el insecto por su peso no logra romperlos. Entonces se queda posado en la superficie. Y aquí se está generando algo también que discutiremos, que es tensión superficial. Esto que observamos acá por la formación de los puentes de hidrógeno. Entonces, en la tensión superficial, observamos que todas las moléculas que están en la superficie son atraídas hacia los lados y hacia adentro. No hay quien las atraiga hacia arriba porque ya no hay moléculas de agua arriba en la superficie,
Si comparamos esas fuerzas en una molécula superficial en relación a una molécula que esté en la parte interior del líquido, la molécula en la parte interior es atraída en todas direcciones, incluso hacia arriba. Eso va a generar una diferencia que se va a manifestar en una curvatura que la podremos apreciar si el diámetro, si estuviera el agua contenida en un recipiente que tenga un diámetro reducido. Vamos a observar lo que se conoce como un menisco. ¿Cómo observaremos? Entonces, la tensión superficial es la interacción de las partículas en la superficie del agua. Esta hace que se presente como una verdadera cama elástica, incluso soporta el peso de un insecto pequeño. Ese efecto se llama entonces tensión superficial. Debido a la tensión superficial, si nosotros colocamos una moneda, pues obviamente constituida por una aleación de metales, tiene una densidad bastante alta. Pero si la logramos colocar con cuidado, esta tampoco se hunde. En física se denomina tensión superficial al fenómeno por el cual la superficie de un líquido tiende a comportarse como si fuera una delgada película elástica. Por esa razón también el agua va a formar gotas por esa curvatura generada en la superficie. Vamos a observar lo siguiente. Para esta experiencia necesitamos clips portapapeles metálicos, un recipiente con agua y algún detergente o jabón líquido. Las moléculas de la capa superior del agua están por una parte atraídas entre sí y por otra atraídas por las moléculas de las capas inferiores, formándose en la superficie como una película que es difícil de romper. Es por eso por lo que los clips, a pesar de ser más densos que el agua, no se hunden. La energía necesaria para romper esta capa por unidad de área se conoce como tensión superficial. Algunas sustancias, como los detergentes o los jabones, disminuyen la atracción de las moléculas. Si diluimos un poco de jabón líquido en agua y echamos algunas gotas sobre el vaso donde tenemos los clips, veremos que estos caen rápidamente al fondo. Hemos disminuido la tensión superficial. Entonces, esto es una aplicación bastante importante porque eventualmente podríamos tener algunas sustancias que sean insolubles en agua, pero si nosotros usamos una sustancia química que disminuya la tensión superficial, podremos favorecer la dispersión de estas sustancias normalmente que no son solubles en el agua. Y eso va a tener una aplicación desde el punto de vista farmacológico porque podemos preparar una serie de productos que se utilicen pues, incluso como medicamentos. Miremos un caso extremo de tensión superficial. Observamos cómo esta lagartija literalmente camina sobre el agua. A pesar de tener un mayor peso, no se hunde por la rapidez con la que se mueve. Y por eso logra caminar literalmente sobre el agua. Entonces, ¿qué es una solución? En concreto, una solución es una mezcla homogénea compuesta de un soluto disuelto en un solvente. El solvente es el compuesto presente en mayor cantidad.
El soluto y el solvente pueden existir como moléculas o iones y las soluciones pueden existir en cualquiera de los tres estados de la materia. Pueden haber soluciones líquidas, sólidas y gaseosas. De la naturaleza de los solutos en las disoluciones, estos están distribuidos uniformemente por la disolución. No pueden separarse por filtración, pueden separarse por evaporación. Por ejemplo, si yo tengo un poco de cloruro de sodio, lo quiero disolver en agua, lo disuelvo y entonces luego supónganse que quiero obtener de esa solución el cloruro de sodio, pues caliento la solución, evaporo el agua y ya me queda el residuo de cloruro de sodio. No son visibles, pero pueden dar color a la solución. ¿Cómo lo observamos acá? Aquí nos damos cuenta que tenemos, por ejemplo, sulfato cúprico. Es un sólido que yo agrego. Inicialmente el sólido en forma cristalina se va al fondo del recipiente por una mayor densidad, pero conforme empieza a entrar en contacto con el agua, se empieza a disolver hasta que se disuelve totalmente y entonces nos genera una solución totalmente homogénea. Vamos observando que este proceso lleva cierto tiempo. Por lo tanto, al agitar, yo puedo acelerar el proceso de disolución. Inicialmente, esto es lo que observamos, como se mira acá en la probeta, en la parte superior, el sólido con una mayor intensidad de color en la parte inferior, pero luego, conforme se va llevando a cabo el proceso de disolución, esta coloración empieza a distribuirse uniformemente en todo el recipiente. De esa manera, entonces, se lleva a cabo el proceso de disolución. No es algo que ocurra automáticamente al nomás agregar el sólido en el agua, que ya como que fuera magia ya se disolvió, sino que hay un proceso que se tiene que llevar a cabo. Y todo lo que acelere el contacto entre el sólido y el solvente, todo eso va a favorecer el proceso de disolución. Entonces podemos tener soluciones en diferentes estados. Por ejemplo, una solución gaseosa es un gas en un gas, por ejemplo, el aire. El oxígeno gaseoso, que puede ser el soluto, el disolvente va a ser el nitrógeno, por ejemplo, en nuestra atmósfera. Entonces, vamos observando que podemos tener incluso algunas situaciones un poco raras. En este caso, el soluto y el disolvente en la solución pueden estar en cualquiera de los tres estados en concreto. Entonces aquí se va a formar la solución. Vamos a tener soluciones líquidas cuando tenemos un gas disuelto en un líquido, por ejemplo, un agua gaseosa, una Coca-Cola. El soluto va a ser el dióxido de carbono gaseoso disuelto en el agua líquida. Un líquido en un líquido, por ejemplo, el vinagre. El ácido acético, que es líquido, disuelto en agua, que también es líquida. Un sólido en un líquido, por ejemplo, el agua de mar. El cloruro de sodio, que es sólido, disuelto en el agua, que es líquida. También podríamos tener disoluciones sólidas, un líquido en un sólido, por ejemplo, una amalgama dental. El soluto va a ser un líquido que es mercurio, es uno de los pocos metales que son líquidos. Y el disolvente va a ser plata, que es sólido, algo un poco raro. Por ejemplo, un sólido en un sólido, el bronce sería un ejemplo, el soluto va a ser zinc sólido y el disolvente va a ser cobre, que también es sólido. Todos estos entonces son ejemplos de en diferentes estados. Sobre el proceso de disolución, en esta animación podremos observar cómo rodean las moléculas de agua a los iones de cloruro de sodio
para llevar a cabo ese proceso de disolución. Los oxígenos con cargas negativas rodean al sodio y los hidrógenos con cargas positivas rodean al cloro, llevándose a cabo el proceso de disolución. Entonces observamos cómo el ion sodio positivo es rodeado por las moléculas de agua por los oxígenos que son negativos. Y el ion cloruro, que es negativo, va a ser rodeado por las moléculas de agua nuevamente, solo que ahora orientadas sobre sus hidrógenos, son positivos. Esa es la maravilla del agua y por lo que se le conoce como solvente universal, porque tiene esta posibilidad de una parte negativa y una parte positiva, como ya lo habíamos anunciado. Muy bien. De las propiedades del agua. Las propiedades de solución y de suspensión del agua son esenciales para la salud y la supervivencia. Como el agua puede disolver o suspender tal cantidad de sustancias, es un medio ideal para las reacciones metabólicas. Al encontrarse reunidos en un líquido común, los reactivos y las sustancias restantes pueden colisionar y entonces, producto de estos choques, hay ruptura de enlaces, formación de enlaces nuevos y se lleva a cabo el proceso de disolución. Y además se lleva a cabo las reacciones químicas. Lo semejante disuelve lo semejante. Existe una atracción entre las partículas de soluto y de disolvente. Dos sustancias forman una disolución cuando un disolvente polar como el agua disuelve a solutos polares como el azúcar y a solutos iónicos como cloruro de sodio. Un disolvente no polar como el hexano, constituido por carbono e hidrógeno, con electronegatividades pero muy parecidas, tanto el carbono con el hidrógeno, entonces no hay cargas eléctricas. Entonces, el disolvente no polar, como este hexano, disuelve solutos no polares, como el aceite o la grasa. Aquí vamos a ver una serie de videos para que ustedes comprendan cuáles pueden ser los procedimientos para preparar una solución. No es nomás de venir y combinar una cosa con otra. Tiene que haber una serie de situaciones en las cuales hay que poner atención porque en algún momento se quiere preparar una solución con una concentración específica y entonces tiene que hacerse un procedimiento con toda la exactitud del caso. Entonces hay que tomar ciertas precauciones. Vamos a ver una serie de pasos. Primero hay que pesar el... Todo esto lleva una técnica. Observemos. Si está utilizando papel de pesar, siga un procedimiento similar. Encienda la balanza. Doble el papel por la mitad en diagonal. Papel filtro no debe ser utilizado porque los reactivos se adhieren a su superficie. Coloque el papel de pesada y pulse el mando de tara. Retire el papel de la balanza y agregue reactivo. Regrese el papel y el compuesto de la balanza y pesar de nuevo. Registre el peso con precisión. Vamos a ver ahora la transferencia al balón aforado.
Se trata de una muestra pesada con exactitud que queremos transferir cuantitativamente a un matraz aforado de 250 mililitros y enrasar con agua desionizada. Empezamos comprobando que nuestro frasco está cuantitativamente limpio. La pared interna del cuello por encima de la marca es la zona de mayor interés. Lavamos la zona con agua desionizada, la dejamos escurrir y, a continuación, comprobamos para ver si las gotas se han formado sobre la marca. No hay gotas en la pared interior por encima de la marca. Gotitas debajo de la marca no son un problema, suponiendo que son de agua desionizada. Ellas simplemente se convertirán en parte de la solución. Muy bien. Vamos a ver ahora el siguiente paso. Este sólido particular es algo difícil de disolver, por lo que el proceso de disolución se lleva a cabo en un vaso de precipitados. El sólido pesado se trasvasa cuantitativamente en el vaso de precipitados, y luego el recipiente utilizado para pesar se lava adecuadamente con agua desionizada, incluyendo la parte inferior de la pestaña por la posibilidad de que haya quedado alguna cantidad de solución en esa parte. Suponemos que los varios lavados con el agua desionizada permiten transferir todo el sólido al vaso de precipitados. Se procede a utilizar una varilla de vidrio para agitar y disolver todo el sólido. Hay que tener paciencia hasta que se disuelva todo el sólido. Muy bien. Vamos ahora a utilizar un embudo. Ahora debemos transferir cuantitativamente la solución en el matraz. El clip se utiliza para formar un espacio de aire entre el cuello del matraz y el embudo, de modo que la solución no se desparrame al sacar el embudo. Observe la función de la varilla de vidrio. Se utiliza para trasvasar la solución sin que haya peligro de pérdida. No se debe perder ni una gota de esta solución. El perderse, se pierde masa del sólido que está disuelto. Esto toma un poco de práctica, paciencia y mano firme. Vamos ahora a trasvasar del balón aforado. Tenemos que lavar el vaso de precipitados y la varilla de vidrio, pero como nos falta una mano. Mira. Con una mano tomamos la varilla y el vaso al mismo tiempo. Lavamos la varilla por si hubiera quedado algo de solución en ella. Ahora continúe lavando el vaso, en las paredes, alrededor de las paredes, detrás del pico vertedor. Continuamos lavando el vaso meticulosamente. Ahora es seguro asumir que todo el sólido se ha transferido. Vamos a hacer un lavado del vaso del embudo.
Tenemos que lavar el embudo en el caso de que algunas gotas de solución de muestra estén en su superficie. No se olvide de la parte inferior del vástago del embudo. El enjuague es un poco difícil aquí debido a que el diámetro del vástago es casi tan grande como el diámetro interno del matraz aforado. También debemos lavar el clip para asegurarnos una transferencia total de la solución en el matraz. Todo el sólido ahora debe estar en el frasco. En caso de que hubiera quedado algo de solución arriba de la marca, la lavamos y forzamos a ser transferida al matraz. Todos los sólidos en solución deben haber quedado por debajo de la marca. Aforaremos. En este punto, se diluye hasta la marca en un proceso de 3 etapas. En la primera etapa se agrega una gran cantidad de agua desionizada en relación al volumen del balón aforado. Cuidado, no vaya más allá de la marca. Es frecuente observar burbujas de aire conforme va agregando agua. Agregamos agua con la piseta hasta unos pocos milímetros antes de la marca. En este punto hay que tener mucho cuidado porque es grande el riesgo de pasarse de la marca. Si quiere mejorar su técnica de enrase, puede utilizar un gotero para llegar a la marca, tomando en cuenta la parte inferior del menisco de la solución. Ahora tenemos que mezclar la solución para que sea homogénea. Y luego pues agitamos por inversión. Tape el balón, sostenga el tapón y la parte inferior de modo que no se caiga y pierda su solución. Invierta lentamente el recipiente. Se aconseja mezclar durante aproximadamente 5 minutos. El sólido se ha transferido al matraz y la solución resultante se ha diluido hasta la marca. Lo que se pretendía entonces lograr con toda esta serie de pasos era transferir totalmente el sólido. Se ha hecho cálculos que va a haber una cierta cantidad de soluto respecto de la cantidad de solvente constituyendo la solución. Si se pretendía, por ejemplo, preparar una solución al 5%, 5,00%, entonces la idea es que realmente tenga esa concentración. Particularmente esto es importante en los medicamentos, porque si se quiere utilizar, qué sé yo, una solución de cloruro de sodio al 0,9% peso volumen, y en lugar de estar al 0,9 porque he hecho un mal procedimiento, está en una mayor cantidad, en una menor cantidad, eso puede ser dramático en el momento de aplicarlo al paciente. Entonces la concentración, la precisión, la exactitud con la que se hacen estas soluciones debe ser de importancia muy grande. Vamos a regresar a nuestra
presentación en donde íbamos. Bueno, el agua disuelve también los productos de desecho. Y se eliminan los desechos del cuerpo a través de la orina. Entonces aquí tenemos toda una situación que es realmente maravillosa en el sistema urinario. El agua nos puede servir para llevar a cabo la fragmentación de moléculas grandes en un proceso que se conoce como hidrólisis. Observamos un fragmento de uno de los componentes del almidón y entonces observamos que el agua lleva a cabo una ruptura de ciertos enlaces para liberar moléculas, en este caso de glucosa, que estaban unidas en esta estructura, que es una estructura gigantesca del almidón, porque el almidón como tal no le sirve al organismo, sino que lo que va a servir son las moléculas de glucosa. Entonces se lleva a cabo este proceso hidrolítico. Durante la digestión, por ejemplo, puede añadirse agua a las grandes moléculas de los elementos nutritivos para degradarlas y formar otras moléculas más pequeñas. Este tipo de degradación se llama hidrólisis. Es necesaria para que el cuerpo utilice la energía de los elementos nutritivos. El control de temperatura. En comparación con otras sustancias, el agua requiere una gran cantidad de calor para elevar su temperatura y una gran pérdida de calor para reducirla. Si no, pues simplemente nosotros saldríamos a solearnos y se nos evaporaría toda el agua. Y eso no podríamos vivir de esa manera. La existencia de una gran cantidad de agua reduce los efectos de los cambios de temperatura y ayuda a mantener el control de la temperatura corporal. El agua y la temperatura del cuerpo. Entonces, el agua tiene un calor de vaporización alto. Requiere una gran cantidad de calor para cambiar de líquido a gas. Y cuando el agua se evapora de la piel, capta grandes cantidades de calor y proporciona un excelente mecanismo de enfriamiento. Quiere decir que en este mecanismo de enfriamiento es indispensable que el agua se evapore. Cuando nosotros hacemos ejercicio, sudamos bastante, tendremos un control de temperatura más efectivo si permitimos que el agua se evapore. Por ignorancia, muchas veces hay algunas personas que tienen un problema de obesidad, salen a correr y se ponen unos implementos de nylon o de plástico, creyendo que como van a sudar bastante, con eso van a perder peso. Y esto incluso puede ser peligroso, porque pues, lo que van a sufrir es un proceso de deshidratación muy fuerte, más que bajar de peso. Entonces al agua siempre hay que darle la oportunidad a que se evapore. Ya de esa manera se lleva a cabo el control de la temperatura. El agua como lubricante. El agua es especialmente necesaria en el tórax y el abdomen, en donde los órganos internos rozan y se deslizan unos sobre otros. En el aparato gastrointestinal, el agua del moco humedece los alimentos y esto facilita que estos se puedan ir asimilando. Observemos que también es necesaria en las articulaciones, donde los huesos y los ligamentos rozan unos con otros. Aquí observamos, metiendo una cámara dentro del organismo, miramos cómo está de húmedo, cómo está de acuoso el ambiente en el cuerpo. Y aquí miramos pues con esta radiografía cómo es que se lleva a cabo el movimiento de la articulación.
La solubilidad es la cantidad máxima de soluto que se disuelve en una cantidad específica de disolvente. Se expresa como gramos de soluto en 100 gramos de disolvente, que normalmente pues es agua. Así lo expresamos. Gramos de soluto en 100 gramos de agua. Es que tenemos que tener un valor numérico para precisar si una sustancia es soluble o no es soluble o qué tan soluble es. Entonces vamos a tener lo que se conocen como curvas de solubilidad. Acá tenemos graficada la solubilidad en gramos de soluto en 100 gramos de agua y acá tenemos también la temperatura. Entonces observamos que la solubilidad depende de la temperatura. La solubilidad de la mayoría de los sólidos aumenta al elevarse la temperatura y de los gases disminuye al aumentar la temperatura. Observamos que hay unas sustancias que su solubilidad aumenta dramáticamente conforme va aumentando la temperatura. Otras sustancias prácticamente ya no se disuelven más al aumentar la temperatura, quiere decir que la solubilidad permanece casi constante, como el mismo cloruro de sodio. Cuando yo caliento cloruro de sodio que lo quiero disolver en agua, en todo caso lo que va a ocurrir es que se disuelve más rápidamente, pero su solubilidad en el margen, por ejemplo, de 0 a 100 grados centígrados casi no aumenta. ¿Cómo lo hacen estas otras que vieran acá ustedes que la curva va tremendamente hacia arriba? Pero hay otras sustancias, por ejemplo esta que observamos aquí, que su solubilidad incluso disminuye. Entonces podemos tener tres posibilidades: que algunas sustancias aumenten su solubilidad, otras prácticamente no cambian, y por último, que ocurra lo contrario, que disminuya su solubilidad. Si el cloruro de sodio tiene una solubilidad de 36 gramos en 100 gramos de agua, ¿cuántos gramos de agua se necesitan para preparar una solución saturada que contenga 90 gramos de cloruro de sodio? Entonces tenemos 100 gramos de sal multiplicado por 100 gramos de agua que contienen 36 gramos de sal. Quiere decir que al llevar a cabo esta multiplicación, eliminamos acá dimensionalmente gramos de sal con gramos de sal. Entonces tendremos que esto se llevará a cabo con 250 gramos de agua. Si una solución contiene 80 gramos de nitrato de sodio en 75 gramos de agua a 50 grados centígrados y se enfría a 20 grados, consideremos que la solubilidad del nitrato de sodio es de 88 gramos en 100 gramos de agua a 20 grados centígrados y 110 gramos en 100 gramos de agua a 50 grados centígrados. A partir de esto, entonces, ¿cuántos gramos de nitrato de sodio permanecerán en solución a 20 grados centígrados? Aquí es importante tomarse su tiempo, ir viendo el proceso de solución del problema, estudiarlo, y entonces tenemos 88 gramos de sal en 100 gramos de solución multiplicado por 75 gramos de solución. Esto implica que voy a tener 66 gramos de sal a 20 grados. ¿Cuántos gramos de nitrato de sodio se cristalizan después de enfriar de 50 a 20 grados? Entonces tenemos 80 gramos de sal menos 66. Eso va a ser igual a 14 gramos de sal. Como ya les menciono, es indispensable sentarse, ver el enunciado del problema y por lo tanto tratar de comprender su solución. De la composición de las soluciones. Diremos que una solución es saturada cuando contiene tanto soluto disuelto como es capaz de contener a cierta temperatura.
Se sobresatura cuando contiene una mayor cantidad de soluto del que puede ser disuelto a una temperatura determinada. Esta es una condición totalmente inestable, permanece cierto tiempo, pero ya luego pues se va a depositar en el fondo del recipiente la cantidad de exceso que se había disuelto por calentamiento, por ejemplo, y entonces es una condición totalmente inestable. Y una solución será no saturada cuando contiene una menor cantidad de soluto del que podría ser disuelto a una temperatura determinada. Entonces, hay varias formas de expresar la concentración. Tendremos expresiones relativas, expresiones cuantitativas. Dentro de las expresiones relativas que no tienen un valor numérico, nosotros podemos referir que una solución es diluida o que pudiese ser concentrada. En las expresiones cuantitativas, en donde nosotros ya tenemos valores numéricos, podemos tener expresiones porcentuales, partes por millón. Hasta aquí llegará la clase, esta oportunidad, hasta partes por millón. Y dejaremos una segunda clase en donde estudiaremos lo que se refiere a las unidades químicas. En las expresiones porcentuales tendremos porcentaje en masa, porcentaje volumen-volumen o porcentaje masa-volumen. Es importante hacer ver que en química se usan indistintamente los términos masa y peso. Por lo tanto, también podemos decir porcentaje en peso o peso-volumen, por ejemplo. Y las unidades químicas, que las dejaremos para la siguiente clase, son, por ejemplo, molaridad, normalidad y molalidad. De las expresiones relativas, las soluciones diluidas contienen una cantidad relativamente pequeña de soluto. Ejemplo, un refresco de limonada ralo contiene poca cantidad de jugo de limón en relación a la cantidad de solvente que es el agua. Soluciones concentradas contienen una cantidad relativamente grande de soluto. Por ejemplo, un refresco fuerte es concentrado, contiene una mayor cantidad de jugo de limón disuelto. Pero como son expresiones relativas, lo que para una persona es poco, para otro puede ser mucho y viceversa, porque no hay un valor numérico. Entonces eso puede generar cierta confusión. Solo quedamos con que diluido tiene poco soluto y concentrado tiene bastante. Para evitar esto, entonces, ya hay valores numéricos. Por ejemplo, el porcentaje en masa. Una manera de describir la composición de una solución es el porcentaje en masa, que expresa la masa de soluto presente en una determinada cantidad de solución. Lo vamos a definir como ustedes observan acá. Porcentaje peso-peso o masa-masa es igual a masa de soluto entre la masa de la solución multiplicado por 100. Hemos de comprender que la masa de la solución es la suma de la masa de soluto más la masa de solvente. Y vamos a hacer nuestro primer cálculo. Si se prepara una solución mezclando 3.58 gramos de cloruro de litio en 75.6 gramos de agua, calcularemos el porcentaje en masa del cloruro de litio en esta solución. Para esto, pues simplemente vamos a aplicar la fórmula. Tenemos 3.58 gramos de sal y tenemos que calcular la masa de la solución sumando la masa del agua más la masa del soluto. Y multiplicamos por 100. Al hacer el cálculo, nos va a dar 4.52% de sal en el agua. Calculemos ahora el porcentaje en masa si se prepara una solución mezclando 5.25 gramos de azúcar
en 250 gramos de agua. Yo aquí les aconsejo que conforme ustedes vayan viendo este video, pausen en este momento, hagan ustedes el cálculo por sí mismos. Ya luego aquí les pongo yo la respuesta. Pero es primordial que ustedes se sienten, desarrollen el procedimiento para ejercitarse en cómo resolver este tipo de problemas. Entonces le ponen pausa, incluso no miren cuál es el resultado. Y ahorita seguiré yo la clase, pero ustedes deténganse, calculen. Al resolver entonces el problema, nos va a dar una respuesta de 2.06%. ¿Cuál es el porcentaje de una solución de nitrato de calcio si se disuelven 19 gramos de esta sal en suficiente cantidad de agua para hacer 175 gramos de solución? Entonces aquí miramos que ya no hay que sumar nada, porque ya de una vez se integraron las masas de sal y de agua. Entonces simplemente cada vez que nos digan cuál es el porcentaje, aplicamos la fórmula. Masa de soluto dividido entre masa de solución multiplicado por 100. Esto nos va a dar 10.9%. Ustedes lo van a calcular. Pausando el video, hacen su cálculo, ya miraremos la respuesta. Calcule el porcentaje de una solución de fluoruro de sodio si se disuelven 0.25 gramos de esta sal en suficiente cantidad de agua para hacer 11.6 gramos de solución. Entonces, de nuevo es calcular el porcentaje. Ya nos da la masa de la solución. Pausamos ahorita, hacemos el cálculo. El resultado es 2.16%. Calculemos el número de gramos de agua que deben agregarse a 8.69 gramos de nitrato de bario para preparar una solución al 5%. Entonces, lo primero que pondremos es la cantidad 8.69 gramos de nitrato de bario. Y luego observamos que si está al 5%, significa que yo tengo 5 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Por lo tanto, 100 menos 5, yo tengo 95 gramos de agua. Aquí viene una situación que es la que normalmente causa confusión. La diferencia entre gramos de solución, que es la suma de soluto más solvente. Pero si a mí me dicen solo el agua solo es el solvente. Entonces, el simple cálculo que yo tengo que hacer es restar de la masa de la solución, tengo que restar la masa del soluto. Entonces, no es lo mismo agua que solución. Y ustedes miren las dimensionales. Aquí tengo gramos de sal, se anula con gramos de sal, pero arriba tengo gramos de agua. Si yo tengo una solución al 10%, significa que tengo 10 gramos de soluto en 100 gramos de solución y entonces los gramos de agua son la diferencia. Por favor, pongan atención en eso porque es en lo que normalmente se confunde. Ahora ustedes van a hacer el siguiente cálculo. Calcule el número de gramos de agua que deben agregarse a 10.3 gramos de sal para preparar una solución al 3%. Usen de referencia el problema de la parte superior. Pausan su video, hacen su cálculo. Habiendo ya hecho su cálculo, entonces miramos que la respuesta son 333 gramos de agua. Calculemos el número de gramos de soluto que deben disolverse en 150 gramos de agua para preparar una solución al 7.5%. Entonces, ponemos los 150 gramos de agua y tenemos 7.5 gramos de soluto en 92.5 gramos de agua. 100 menos 7.5.
Eso nos va a dar 12.2 gramos de soluto. Ahora ustedes van a efectuar el siguiente cálculo. Pausando su video, con tranquilidad hacen su cálculo y ya comparan su resultado. Calculen el número de gramos de soluto que deben disolverse en 50 gramos de agua para preparar una solución de sal al 12%. Ya pausaron su video, entonces ahora miramos la respuesta. Son 6.82 gramos de soluto. Vamos ahora a porcentaje en volumen. Ocasionalmente es conveniente expresar la concentración como porcentaje por volumen. Esto se hace simplemente dividiendo el volumen de soluto por el volumen total de la solución multiplicando por 100. Si tomamos un frasco de alcohol para frotar y leemos la etiqueta, es muy probable que ésta indique alcohol isopropílico al 70% en volumen. Entonces, la fórmula que requerimos es volumen de soluto dividido volumen de solución multiplicado por 100. Aquí vamos a tener una diferencia respecto del porcentaje en masa. Es que hay volúmenes que no son aditivos, no se pueden sumar como lo hacíamos con la masa, porque pues podemos sumar masa de soluto más masa de solvente. Aquí no se puede hacer lo mismo muchas veces con el volumen, especialmente si tenemos agua. Es importante observar que el volumen de una solución no puede considerarse aditivo, excepto en soluciones que son muy diluidas. Es decir, que no es correcto sumar el volumen de soluto más el volumen del solvente. Por ejemplo, si hiciéramos el siguiente experimento. Supongan ustedes que tomamos una probeta que tiene exactamente 50 mililitros de agua, otra que tiene 50 mililitros de alcohol y los mezclamos. La intuición nos indica que esperaríamos 100 mililitros de solución. Sin embargo, esto no es así. Va a haber una menor cantidad de volumen de solución. Yo me recuerdo que hice esto alguna vez para ver cuánto me salía. Y recuerdo que me salió como 96 mililitros de solución. Quiere decir que nosotros en estas circunstancias no podemos tener certeza que si sumo 50 más 50 me dé 100. O si sumo, qué sé yo, 40 más 20 me dé 60, no tengo esa certeza. Y no puedo calcular con exactitud, como ya mencionamos, esto va a ser una cosa imprescindible en los cálculos de concentración, lo que es la exactitud. Entonces, al haber esta duda, no podemos hacer esta suma de volúmenes de solvente más soluto. ¿Y por qué es? Porque se da la contracción de volumen por formación de puentes de hidrógeno, que ya vimos, entre las moléculas de agua y algún soluto que pudiese ser muy polar, como por ejemplo el caso de un alcohol que tiene grupos OH, que tienen la posibilidad de formar puentes de hidrógeno con el agua. Calculemos el porcentaje en volumen de una solución de alcohol isopropílico que la preparamos mezclando 5 mililitros de alcohol en suficiente agua para dar un volumen de 200 mililitros de solución. Entonces simplemente aplicamos la fórmula. 15 mililitros de soluto, que es el alcohol, en 200 mililitros de solución multiplicado por 100. Eso me va a dar 7.5% volumen. Ahora, de nuevo, ustedes harán el cálculo del siguiente problema, pausarán su video y compararán su resultado con el resultado que les voy a poner. Calculemos el porcentaje en volumen de una solución de alcohol etílico preparada mezclando 5 mililitros de alcohol con suficiente agua para dar un volumen total de 25 mililitros de solución. Pausamos el video y entonces nos debe dar la respuesta 20.0%.
un vino que va a ser la solución al 7.5% tiene un 7.5% de alcohol por volumen. Calculemos el número de mililitros de alcohol en 175 mililitros de vino. Entonces, se resuelve el problema de la siguiente manera. 175 mililitros de vino por 7.5 mililitros de alcohol que hay en 100 mililitros de vino. Al hacer el procedimiento me va a dar como resultado 13.1 mililitros de alcohol. El siguiente problema, de nuevo, pausan su video, hacen su cálculo y ya lo comparan. Un vino contiene 5% de alcohol por volumen. Calcular el número de mililitros de alcohol en 235 mililitros de vino. Pausan su video en este momento. Habiendo hecho el cálculo, entonces les debe de dar 11.8%. Vamos al último porcentaje, que es porcentaje masa-volumen. Este método expresa la concentración como gramos de soluto por 100 mililitros de solución. Con este sistema, una solución, por ejemplo, de glucosa al 10% masa-volumen, se prepara disolviendo 10 gramos de glucosa en agua, diluyendo a 100 mililitros y mezclando. Esta es la fórmula entonces. Masa de volumen dividido masa de solución multiplicado por 100. Calculemos el porcentaje masa-volumen de una solución que se prepara disolviendo 3.2 gramos de hidróxido de sodio en agua para dar 250 mililitros de solución. Entonces tenemos 3.2 gramos de hidróxido de sodio en 250 mililitros de solución multiplicado por 100. Eso nos da 1.28%. De nuevo, en el siguiente problema hacen su cálculo. Calculemos el porcentaje peso-volumen de una solución que se prepara disolviendo 4.46 gramos de sulfato de potasio en agua para dar 125 mililitros de solución. Pausa su video en este momento. Ya al haber hecho su cálculo, les tiene que dar 3.57%. Aquí hay un problema de cálculo de dosis un poco complejo. Si un paciente de 2 años que pesa 22 libras presenta fiebre y dolor por efecto de una nueva dentición, por lo que se decide administrar un medicamento que se llama diclofenaco, la dosis recomendada es de 1.5 miligramos por kilogramo por día, dividida en 3 dosis. El frasco gotero de diclofenaco está al 0.1% peso-volumen. ¿Cuántos mililitros se deben administrar cada día y cuántos mililitros por dosis? Aquí es importante seguirle un poquito la secuencia al procedimiento, que si yo se los pongo acá. Si tenemos 22 libras por 1 kilogramo que tiene 2.2 libras, eso nos da 10 kilogramos. Los 10 kilogramos multiplicado por 1.5 miligramos por kilogramo, está en el enunciado, eso va a ser igual a 15 miligramos. Los 15 miligramos son en 3 dosis, quiere decir que son 5 miligramos por dosis. Tengo 5 miligramos por 1 gramo que tiene 1000 miligramos, por 100 mililitros de solución que tienen 0.1 gramos de diclofenaco. Eso me va a dar 5 mililitros. 5 mililitros por 3 dosis son 15 mililitros por día y por lo tanto 5 mililitros por dosis. Entonces es importante de nuevo pausar su video e ir viendo
cómo va la resolución, cada uno de los diferentes pasos, irlos entendiendo. Para concluir, miraremos partes por millón. Son las partes de masa de soluto por 1.000.000 de partes de masa de solución. Esta concentración se utiliza para soluciones que son muy diluidas, como en el análisis de agua o preparaciones biológicas. En estas soluciones muy diluidas, la densidad es muy cercana, la densidad de la solución es muy cercana a la del agua y se supone que la densidad entonces es de 1. Por lo anterior se puede hacer una simplificación. Al final del proceso de la situación, nosotros tendremos por definición, aunque es una aproximación, pero es válida en soluciones muy diluidas, que partes por millón las podemos expresar como miligramos de soluto que hay en 1 litro de solución. Sin entrar para no complicarnos en detalles, pues simplemente usaremos la relación miligramos de soluto que hay en 1 litro de solución. Debiera ser miligramos de soluto por kilogramo de solución, pero estamos diciendo que si la densidad es igual a 1, 1 kilogramo de solución tendrá que ser igual a 1 litro de solución. Entonces, esta relación que está acá es la que usaremos para hacer el cálculo de partes. Por ejemplo, si una muestra de agua contiene 2.74 miligramos de fluoruro en 500 mililitros de solución, calculemos las partes por millón del ion en la muestra. Pues aquí lo que tenemos que ver es, ya están los miligramos de fluoruro, solo tenemos que pasar los 500 mililitros a litros. Hacemos nuestro cálculo. Entonces tenemos 2.74 miligramos dividido entre 0.5 litros. Esto va a ser igual a 5.48 ppm minúscula, que son las siglas que denotan las partes por millón. Si una muestra de agua contiene 0.0185 miligramos de hierro, más 3 en 250 mililitros de solución, calculemos las partes por millón de hierro en esta muestra. Entonces hacemos nuestro cálculo. Ustedes detienen su video, hacen su cálculo y lo corroboran con el resultado que es 0.0740 partes por millón. Calculemos los miligramos de fluoruro que hay en una muestra de 5.67 litros de solución que tiene 6 partes por millón. Entonces, hacemos nuestro cálculo. 5.67 litros por 6 miligramos que hay en 1 litro, es decir, 6 partes por millón. La respuesta es 34 miligramos de fluoruro. Y para concluir, ustedes van a pausar su video, harán su cálculo y mirarán si acertaron. Calcule los miligramos de ion mercurio más 2 que hay en una muestra de 1.25 litros de solución que tiene 7.5 partes por millón de ion mercurio. Pausan su video en este momento. Ya que hicieron su cálculo, entonces miramos y nos dio 9.38 miligramos. Y hasta aquí llegamos esta clase. En la siguiente clase partiremos de la molaridad. Entonces, jóvenes, nuevamente llegamos a la conclusión de esta clase sobre la introducción a las soluciones y las primeras formas para expresar la concentración. Este es un punto que a veces genera cierta dificultad por el hecho de los cálculos matemáticos, aunque son cálculos en extremos simples.
La situación que se va dando en el tiempo es que se van acumulando diferentes formas de expresar las concentraciones, diferentes unidades, y entonces la confusión viene más por todas las diferentes posibilidades que generan confusión en cierto momento. ¿Cómo resuelvo esto? Y entonces para eso es sumamente necesario detenerse, ejercitar, para poder ir fijando los procedimientos, las definiciones. Debemos recordarnos que en los exámenes no se pueden dar formularios normalmente. Hay que tratar de partir del conocimiento de la definición de lo que se está tratando. Si es un porcentaje en pesos, si es peso-volumen, si es volumen-volumen, al momento, si son partes por millón, tener claro exactamente cuál es la definición de cada unidad para poder acertar entonces en los cálculos correspondientes. Ha sido un gran gusto estar de nuevo con ustedes y espero que con estas clases esté contribuyendo a su proceso de formación en nuestra Facultad de Ciencias Médicas y en la Escuela de Formación de Profesores de Nivel Medio. Nos miramos en una futura oportunidad.